Escuela de Pastoral, tus lecciones. Lección número 31. El derecho de Dios. La adoración de Dios debe ser en espíritu y en verdad. Con esa lección iniciamos el estudio de cada uno de los 10 mandamientos del Decálogo. Ahora, el primero que, por mirar al derecho indiscutible del mismo Dios, es el más expresivo, y así cuenta con varias partes. Un enunciado de sí mismo, Él es el Creador, primero, y libertador en segundo término. Tiene pues títulos suficientes para imponer su voluntad. Un primer artículo que tajante acaba con toda competencia del mal, representando en falsos dioses ante el sumo bien que es Él. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Un segundo artículo que evita el desvío material por representar la divinidad verdadera de manera sensible, por imitación de la costumbre de los otros pueblos, para representar sus falsas divinidades por medio de ídolos. Un tercer artículo que es a la vez amenaza y promesa para un pueblo recién salido de la condición de esclavo, todavía con estructura de tribu, y que culturalmente se encuentra en la etapa incipiente. En este último artículo, Dios descubre en un entrever su esencia divina, amor. Los que no acatan su ley le odian, los que la observan le aman. La semblanza primera de cómo es el Dios que Israel habrá de adorar y obedecer es más tarde complementada con un sentido cada vez menos áspero, más suave y dulce, conforme se acerca la plenitud de los tiempos y el pueblo avanza en un refinamiento de sus sentimientos y de sus afectos. Cuando queremos expresar la bondad de algo, a veces lo comparamos con el buen sabor y gusto, por lo que cuando se quería encomiar la bondad de alguien se le compraba con un manjar sabroso. De aquí decir que alguien es dulce. Y también Dios se le calificó así. Habíamos dicho ya en la lección 1 que la religión es una actitud que toma el hombre frente a Dios al relacionarse con Él. De una manera formal, esta realización comienza a reanudarse, tras la ruptura causada por el pecado original en el Sinaí. Y el Decálogo es la formalización de las relaciones. De este modo, la primera forma de relación Dios-hombre consiste en el culto. Y bien, el culto en general es el honor que se tributa a un personaje que destaca por sus cualidades, para dar un público reconocimiento de sus virtudes. Más estrictamente hablando, el culto debido a Dios es nuestra tributación de adoración, honor y respeto, en reconocimiento de sus perfecciones e infinita superioridad sobre nosotros. Adorar es manifestar por medio de actos externos la suma reverencia y acatamiento que debemos a Dios en reconocimiento de su excelencia infinita y supremo dominio sobre nosotros y toda la creación. Entre el culto y la adoración existe la diferencia que la adoración es el homenaje que le debemos y el culto es el cómo le tributamos ese homenaje. Adoramos a Dios por ser el creador de todas las cosas, su providencial conservador, su único principio y su último fin. El culto, dijimos, constituye la forma como adoramos a Dios. Consta de actos internos y externos, personales y comunitarios, privados y públicos, ordinarios y solemnes. El principal acto de adoración es el sacrificio, el cual nunca podrá ofrecerse a una criatura sino únicamente a la divinidad. Este es el acto de adoración supremo. Desde los primeros días del cristianismo, el pueblo de Dios rindió honores, veneró y recordó a aquellos miembros de la iglesia que por sus virtudes, particularmente por el martirio, que es la mayor manifestación de fe puesto que se ofrece e inmola la propia vida, se hicieron acreedores a la veneración de sus hermanos. Esto dio origen al culto de los santos. Sin embargo, el culto debido a Dios por principio es muy diferente al que damos a los santos. Hemos dicho que el culto a Dios es el que se le rinde como Creador, Señor y último fin, y se le dice culto de adoración. El culto a los santos es otra cosa, admiración por sus virtudes con anhelo de imitarlos, y un congraciarse con ellos con deseo de contar con su mediación delante del mismo Dios, para ser unidos con ellos nuestras peticiones, ya que la amistad con ellos, con el Señor, es permanente, y de tal modo es nuestra veneración a ellos, que redunda en honor del mismo Dios, que por su gracia lo glorificó y santificó. Aún el culto debido a los santos no es el mismo para todos, pues se distingue atendiendo el orden de la veneración, honor y patrocinio, distinguiéndose entonces latria, que es el servicio que da el siervo a su amo. Es el nombre de culto que se le da a la adoración debida únicamente a Dios. Dulia, que es servidumbre, es el culto que le damos a los santos y a los ángeles. E hiperdulia, que es sobre encima, es el culto superior, especial que le damos a la Santísima Virgen María, por encima del que le damos a los santos y ángeles. Se falta al primer mandamiento del Decálogo por incurrir en estos errores, por la idolatría, la superstición,
por la adivinación, por el espiritismo, la vana observancia, la irreligión, la omisión, el sacrilegio y la simonía. Cuando la samaritana preguntó al Señor dónde debía adorarse a Dios, si en el templo de Jerusalén como lo hacían los judíos, o en el monte Garizim como lo acostumbraban los samaritanos, Cristo le respondió: llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu es hacer que el acto de adoración no dependa de las cosas y circunstancias materiales y de las condiciones exteriores a nosotros: lugar, hora, posición del cuerpo, libro, vela, idioma, etc. No es prescindir de estos valores, sino entender que la adoración es un acto espiritual y por tanto todo lo demás es solo ayuda, pero no parte esencial de la adoración. La adoración, para ser debida, exige que nada se interponga entre Dios y nosotros al efectuarse. Eso es lo único importante y necesario para establecer la comunicación de adoración en que nuestra alma se eleva hacia Dios para relacionarse con Él, espíritu con espíritu. Todo lo demás es secundario. Si algo no es espiritual, impide esta reunión. La adoración ni es en espíritu ni es en verdad. El espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad.